Lectura orante de la palabra. Llegamos al domingo número 19, al 19º domingo durante el año del ciclo C. Hoy Jesús nos va a decir a todos una bienaventuranza, técnicamente 3 mecanismos, 3 bienaventuranzas, pero que se resumen en esta. Feliz aquel a quien su Señor, al llegar, encuentra ocupado en su trabajo. ¿En qué trabajo? Es lo que vamos a ver en esta lección. Lo primero, que el Evangelio de hoy comienza con una exhortación a desprenderse de los bienes materiales. Esto está en relación con el Evangelio del domingo pasado. Y después de esta exhortación, hace otra. Estén preparados. Y seguido, estén preparados, nos da 3 parábolas. La primera usa la imagen de 3 siervos que esperan a que su señor regrese de una boda y no saben a qué hora. La segunda usa la imagen del ladrón, que llega de improviso, por eso hay que estar atentos. Y la tercera, usando de pretexto la pregunta de Pedro, introduce la imagen del servidor bien y previsor, que supo estar con su lámpara prendida cuando llegaba su señor. Las 3 son un llamado a estar preparados. Pero vamos a comenzar rezando, ¿les parece? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, te doy gracias por este momento de oración. Te pido que me ilumines con tu espíritu para que pueda comprender tu palabra y que esta lectura me transforme y me acerque más a ti. Amén. La primera lectura es un texto tomado del libro de la sabiduría, del capítulo 18. Con el castigo que infligiste a nuestros adversarios, tú nos cubriste de gloria, llamándonos a ti. Mario, proclamanos esta primera lectura. Lectura del libro de la sabiduría. Como ellos habían resuelto hacer parecer a los hijos pequeños de los santos, y de los niños expuestos al peligro, uno solo se salvó. Para castigarlos, tú le arrebataste un gran número de sus hijos y los hiciste parecer a todos juntos en las aguas impetuosas. Aquella noche fue dada a conocer de antemano a nuestros padres, para que, sabiendo con seguridad en qué juramentos habían creído, se sintieran reconfortados. Tu pueblo esperaba a la vez la salvación de los justos y la perdición de sus enemigos, porque con el castigo que infligiste a nuestros adversarios, tú nos cubriste de gloria llamándonos a ti. Por eso, los santos hijos de los justos ofrecieron sacrificios en secreto, establecieron de común acuerdo esta ley divina, que los santos compartirán igualmente los mismos bienes y los mismos peligros, y ya entonces entonarán los cantos de los padres. Palabra de Dios. Los judíos estaban preparados para la intervención futura de Dios. La segunda lectura es un texto tomado de la carta a los Hebreos, capítulo 11. Hay una versión larga y una versión corta entre corchetes rojos. Nosotros siempre en Alexios usamos la larga. Vos, si querés, podés también optar por la corta, leer solo lo que está entre corchetes. Esperaba aquella ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Nieves, léenos la segunda lectura. Lectura de la carta de los Hebreos. Hermanos, la fe es la garantía de los bienes que esperan, la plena certeza de las realidades que no se ven. Por ella, nuestros antepasados fueron considerados dignos de aprobación. Por la fe, Abraham, obedeciendo al llamado de Dios, partió hacia el lugar que iba a recibir en herencia, sin saber a dónde iba. Por la fe, vivió como extranjero en la tierra prometida, habitando en carpas, lo mismo que Isaac y Jacob, herederos con él de la misma promesa. Porque Abraham esperaba aquella ciudad de sólidos cimientos cuyo arquitecto y constructor es Dios. También por la fe, Sara recibió el poder de concebir a pesar de su edad avanzada,
porque juzgó digno de fe al que se lo prometía, y por eso de un solo hombre y de un hombre ya cercano a la muerte, nació una descendencia numerosa como las estrellas del cielo e incontable como la arena que está a la orilla del mar. Todos ellos murieron en la fe, sin alcanzar el cumplimiento de las promesas. Las vieron y las saludaron de lejos, reconociendo que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Los que hablan así demuestran claramente que buscan una patria, y si hubieran pensado en aquella de la que habían salido, habrían tenido oportunidad de regresar, pero aspiraban a una patria mejor, nada menos que la celestial. Por eso, Dios no se avergüenza de llamarse su Dios, y, de hecho, les ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, cuando fue puesto a prueba, presentó a Isaac como ofrenda. Él ofrecía a su hijo único, al heredero de las promesas, a aquel de quien se había anunciado: de Isaac nacerá la descendencia que llevará tu nombre. Y lo ofreció porque pensaba que Dios tenía poder, aún para resucitar a los muertos. Por eso recuperó a su hijo, y esto fue como un símbolo. Palabra de Dios. La carta a los Hebreos nos hace ver que sin fe no es posible la esperanza, ya que la fe es la seguridad de lo que se espera, la prueba de lo que no se ve. Y el Evangelio es un texto tomado de Lucas 12, 32-48, o la versión más corta, 35-40, entre corchetes rojos, de vuelta. Nosotros vamos a hacer la versión larga, pero tenemos la opción de la liturgia, nos permite la opción de la corta. Elegí la que vos más quieras. Ustedes también estén preparados. Aleluya, 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 aleluya. Te proclamo la buena noticia que es nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús dijo a sus discípulos: no temas, pequeño rebaño, porque el Padre de ustedes ha querido darles el reino. Vendan sus bienes y denlos como limosna. Háganse bolsas que no se desgasten y acumulen un tesoro inagotable en el cielo, donde no se acerca el ladrón ni destruye la polilla. Porque allí donde tengas tu tesoro, tendrás también tu corazón. Estén preparados, ceñidos y con las lámparas encendidas. Sean como los hombres que esperan el regreso de su Señor, que fue una boda, para abrirle apenas llegue y llame a la puerta. Felices los servidores a quienes el Señor encuentre velando a su llegada. Les aseguro que Él mismo recogerá su túnica, los hará sentar a la mesa y se pondrá a servirlos. Felices ellos si el Señor llega a medianoche o antes del alba y los encuentra así. Entiéndanlo bien. Si el dueño de casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, no dejaría perforar las paredes de su casa. Ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre llegará a la hora menos pensada. Pedro preguntó entonces: Señor, ¿esta parábola la dices para nosotros o para todos? El Señor le dijo: ¿cuál es el administrador fiel y previsor a quien el Señor pondrá al frente de su personal para distribuirle la ración de trigo
en el momento oportuno. Feliz aquel a quien su Señor al llegar encuentra ocupado en su trabajo. Les aseguro que lo hará administrador de todos sus bienes. Pero si este servidor piensa, mi Señor tardará en llegar, y se dedica a golpear a los servidores y a las sirvientas, y se pone a comer, a beber y a emborracharse, su Señor llegará el día y la hora menos pensada, lo castigará y le hará correr la misma suerte que los infieles. El servidor, que conociendo la voluntad de su Señor, no tuvo las cosas preparadas y no obró conforme a lo que él había dispuesto, recibirá un castigo severo. Pero aquel que sin saberlo se hizo también culpable será castigado menos severamente. Al que se le dio mucho, se le pedirá mucho, y al que se le confió mucho, se le reclamará mucho más. Palabra del Señor. Muy bien, vamos a enfocarnos entonces en las tres parábolas, que las tres nos llaman a lo mismo, a estar preparados. ¿Qué es esto de estar preparados? Podríamos inducir falsamente que creer que el reino de Dios es algo futuro, y solo futuro, al que solo podemos esperar. Es algo que está delante y está viniendo, pero todavía no está presente. La realidad es otra. El reino de Dios ya se hizo presente en la persona de Jesús y ya tenemos la posibilidad de recibir este reino por medio de la fe en Jesús. Entonces, la ocupación del cristiano debe ser estar preparado. ¿Y qué es estar preparados? Es ir haciendo presentes paulatinamente los valores de este reino día a día en la propia vida hasta que llegue el momento de la consumación final. Estar preparados no es una espera pasiva, sino que es una espera activa, viviendo los valores del reino mientras esperamos que se planifique, que se haga con pleno. Por eso están las tres parábolas. La primera, sean como los hombres que esperan el regreso de su Señor, que fue una boda para abrirle apenas llegue y llame a la puerta. En la antigüedad, la casa de campo se encontraba, obviamente, fuera de la ciudad. Estaba fortificada y rodeada por un gran muro. Los esclavos, que no tenían un tiempo libre, un horario fijo de trabajo, trabajaban siempre, debían siempre estar dispuestos a servir a su Señor. Por eso, cuando este Señor llega a medianoche y toca el portón que había sido cerrado al anochecer y había sido atrancado con un peldaño muy pesado. Bueno, cuando toca este portón, los esclavos deben abrirlo rápidamente para que el Señor pueda entrar. Así esta primera parábola nos narra que el dueño de casa se ha ido a una fiesta, pero sin decir a qué hora volvería. Mientras tanto, los sirvientes deben estar atentos, vestidos con la ropa de trabajo y con sus lámparas encendidas. Lo que sorprende realmente en esta primera parábola es que el mismo dueño de casa será el sirviente de los sirvientes que lo hayan esperado, atentos y preparados a su regreso. La segunda parábola es la del ladrón. Y se entiéndanlo bien. Si el dueño de casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, no dejaría perforar las paredes de su casa. La palabra hora tiene un doble significado. Puede significar un momento del día específico, una parte del día, pero también un momento propicio. En nuestro caso, la segunda venida del Hijo del Hombre. Así esta segunda parábola pone el énfasis en la incertidumbre espera del regreso de un patrón, que no ha dicho cuándo volverá. Así como el dueño de casa no sabe a qué hora llega el ladrón, así tampoco los discípulos sabemos a qué hora llegará el Hijo del Hombre. Por eso es necesario estar alertas, listos y preparados. Y la última parábola es del Salvador, la del servidor fiel y solícito. Feliz aquel a quien su Señor, dice Jesús, al llegar, encuentra ocupado en tu trabajo. Les aseguro que lo hará administrador de todos sus bienes. En la antigüedad, cuando una persona acaudalada y de alta posición social viajaba, durante su ausencia encargaba el cuidado de su casa a un administrador que gozaba de la confianza plena de su propietario. A menudo los administradores eran esclavos o antiguos esclavos que habían sido ya liberados.
Su tarea consistía en organizar los diferentes servicios de la casa, provisión de alimentos, cuidado de los enfermos y de los dioses domésticos, y encargarse de que se ejecutasen en su debido orden. Estar preparados, estar encargados de los diferentes servicios de la casa de Dios, encargándonos de que cada uno se realice en su debido orden. Así en esta última parábola apunta a ver cómo debe ser esa espera. No debemos permanecer ociosos, sino que debemos trabajar para ir preparando y anticipando el regreso. Cuando Cristo vuelva, debe encontrarnos a todos activos en la tarea evangelizadora. Así, hay dos cosas claras. Primero, que la llegada del reino de Dios no permite distracciones. El discípulo debe estar listo para recibir al Hijo de Dios que está viniendo. Y lo segundo, más importante que el momento preciso de la llegada del Hijo del Hombre, es el hoy, el no estar descuidado cuando llegue ese momento. Es ir preparando ese momento ya hoy, viviendo hoy como si estuvieras a punto de llegar. El mientras tanto es lo importante. Te dejo acá las tres parábolas, los tres textos, en paralelo como siempre. A tu izquierda, sabiduría. A tu derecha, por un motivo de espacio, la versión corta de Hebreos. Y en el centro, por un motivo de espacio, la versión corta del Evangelio. Lee los tres lentamente, pausadamente. Deja que el Señor hable a tu corazón, sabiendo que el tiempo pasa y debemos estar preparados. Y una vez que Dios te habló, ahora contestale vos, y para eso la liturgia nos regala un lindo salmo. Salmo 32. Feliz el pueblo que el Señor se eligió como herencia. Este himno es una invitación a celebrar la omnipotencia de la palabra de Dios, puesta de manifiesto en la creación del mundo, y a reconocer el designio divino que dirige todos los acontecimientos, en especial el destino del pueblo elegido. La frustración de los planes de las naciones no es más que el reverso de esa solicitud universal de Dios, siempre dispuesto a eliminar los obstáculos que se oponen a los designios de su providencia. Pero Dios no está presente únicamente en los grandes acontecimientos de la historia, sino que penetra en el corazón de cada ser humano y vela sobre los detalles más pequeños de la vida cotidiana. Por eso es necesario personalizar este salmo en nuestra propia vida y en nuestro propio estilo. Alabar, creer en el poder de Dios, creer que Dios interviene hoy y siempre en los acontecimientos contemporáneos, hacerse pobre. La mirada de Dios sobre nosotros es una defensa más segura que todos los medios del poder humano. Escucha el salmo. Feliz el pueblo que el Señor se eligió como herencia. Feliz el pueblo que el Señor se eligió como herencia. Aclamen justos al Señor, es propio de los buenos alabarlo. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se eligió como herencia. Feliz el pueblo que el Señor se eligió como herencia.
están fijos sobre sus fieles, sobre los que esperan su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y sustentarlos en el tiempo de indigencia. Feliz el pueblo que el Señor se eligió como herencia. Nuestra alma espera en el Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Señor, que tu amor descienda sobre nosotros, conforme a la esperanza que tenemos en ti. Feliz el pueblo que el Señor se eligió como herencia. Feliz el pueblo que el Señor se eligió como herencia. Acá tenés el salmo para ahora vos hablarle a Dios. Bueno, ya le hablaste. Entonces, ahora para terminar esta oración, cantale esta hermosa canción. Hoy quiero elevar esta oración para mi Padre, para mi Dios. Con ella quiero pedirte un nuevo corazón que pueda verte y escuchar tu voz. Quiero abrirme al misterio de tu amor, sentir tu presencia en mi corazón, que reveles tu gloria y majestad en mi alma. Dame la gracia de tu pequeñez para buscarte y poderte ver y en ti encontrar mi paz, en ti descansar mi corazón. Quiero abrirme al misterio de tu amor, sentir tu presencia en mi corazón, que reveles tu gloria y majestad en mi alma. Dame la gracia de tu pequeñez para buscarte y poderte ver y en ti encontrar mi paz, en ti descansar mi corazón. A ti siempre iré, contigo me quedaré. Tengo la certeza de que me amas, en ti pongo mi confianza. A ti siempre iré.
¿Qué te propongo esta semana? ¿Qué cosas te pueden ayudar a esperar a Jesús con esperanza y alegría? El Señor está con vos y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vos y permanezca para siempre. Nos vemos el domingo que viene.